Peregrino de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cada vez nos alejamos más de ti. Primero merecimos, con justicia, ser apartados de la plenitud del amparo de tu autoridad que pretendimos y seguimos pretendiendo suplantar, faltando gravemente contra ti. Y ahora, Señor, faltaremos gravemente contra tus hijos, nuestros hermanos. Primero quisimos estar por encima de ti y ahora queremos, como sea, estar por encima de nuestros hermanos. Cada vez te damos más la espalda y nos alejamos más y más al oriente de ti. Concédenos, Señor, la gracia de aceptar la protección que ahora vas a disponer para que no perezcamos sin ver la luz sanadora y liberadora que desde oriente nos envías desde lo alto. Gracias, Señor. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Aquí estamos de nuevo en nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, su compañero de viaje, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico, defectuosamente al servicio del Señor, y es un gusto viajar con ustedes. Amigos peregrinos de Cristo, hoy entramos en el tercero y último segmento del bloque Los Orígenes, después de que el invisible poder ordenador, majestuoso y soberano que llamamos Dios, a través de su sabiduría otorgada a sus escritores sagrados, nos ha permitido descubrir por su revelación no el cómo, sino el de dónde proviene todo y el por qué sucede todo, ya que el cómo nos lo revelará Él mismo, Dios, pero a través de la ciencia y la historia, inspiraciones también otorgadas por Él, a nosotros, gracias el don, el regalo de su imagen y semejanza. Pero en la revelación de su palabra, como ya lo dije, solo vamos a descubrir el de dónde y el por qué. Y en ella, como lo hemos visto, nos reveló que todo proviene de Él, de Dios, y que todo es únicamente por generosidad, por don, por gracia, por entrega desinteresada, por vaciamiento de sí y volcamiento hacia afuera. O sea, por amor. Eso es lo que se llama amor. Y es que para Dios, dar es una fiesta, y el plan de Dios es ofrecernos una fiesta permanente y eterna. Pero lamentablemente nosotros malinterpretamos el amor, por eso no lo entendemos, porque lo tenemos reducido a un simple sentimentalismo emocional, a simples sensaciones románticas, a un simple sentimiento, y que además es cambiante dependiendo de muchos factores. Pero bueno, además de que todo proviene de Dios y de que todo es por amor, también nos revela que nuestro caos, nuestros fracasos, nuestra división, nuestros conflictos, nuestra infelicidad, el colapso evidente e indiscutible de nuestra sociedad mundial, aunque muchos a veces tratemos de negarlo, de normalizarlo o de disfrazarlo y hasta de transferir nuestra responsabilidad en este desastre, se debe única y exclusivamente a la ruptura que hicimos y seguimos haciendo del orden, la armonía y el equilibrio establecidos justa y sabiamente por Él, pero pretendiendo ser nosotros los determinadores de todo, desplazándolo a Él, queriendo ser nosotros los dioses del mundo
y solo obteniendo con ello, y por culpa nuestra, la expulsión, el alejamiento del paraíso de la plenitud y la felicidad. Y segundo, como lo vamos a ir descubriendo en este nuevo segmento, pretendiendo por cualquier medio y por todos los medios pisotear, aplastar, hundir y estar por encima de sus hijos, los hijos de Dios, de nuestros hermanos, y que, como también lo veremos, tanto en el relato sagrado que hoy vamos a empezar a meditar, como también lo estamos viendo permanentemente en nuestra vida diaria, eso nos está alejando aún más y más y más de la plenitud y la felicidad. Pero siempre con la buena noticia. Y recordemos que buena noticia en griego se dice evangelio, de que ese Padre, Madre, Dios, tiene para nosotros un tremendo plan de rescate, como ya lo vimos en el segmento anterior, y de protección, como lo veremos en nuestro nuevo segmento. Y bueno, antes de ir a la lectura bíblica, debo decirles que esta que viene no es la historia de Caín y Abel, puesto que no hay historia de Abel, ya que él fue asesinado por su hermano, por lo tanto no hay historia de él. Esta es pues la historia de Caín. Entonces, sean bienvenidos todos los Caínes y todas las Caínas, peregrinos y peregrinas de Cristo. Y ahora escuchemos muy atentamente la palabra de Dios, tomada del libro del Génesis, capítulo 4 y versículos del 1 al 16. Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: He procreado un varón por voluntad del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín respondió al Señor: Mi castigo es demasiado grande para poder soportarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Me esconderé de tu presencia y andaré por la tierra errante y extranjero, y el que me encuentre me matará. Le dijo el Señor: El que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al oriente de Edén. Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad.
Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Matusael. Y Matusael fue padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Silá. Adá fue madre de Labal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Lubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Silá, por su parte, fue madre de Tubal Caín, el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naamá fue hermana de Tubal Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que empezar necesariamente ubicándonos, poniéndonos analítica, reflexiva y críticamente frente al texto bíblico para poder encontrar, o mejor, descubrir en él el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de la sabiduría que Él ha inspirado a sus escritores sagrados. Y vamos a hacerlo recordando primero que todo al gran San Agustín, doctor y padre de la Iglesia, quien dijo: Dios escribió dos libros. El primero fue el libro de la vida y el segundo el libro de la Biblia. Y ese segundo libro no lo escribió para sustituir el primero, sino para ayudarnos a entenderlo. Que nos quede claro, pues, que la Biblia existe es para ayudarnos a entender el libro más importante que Dios escribió, que es el libro de la vida. ¿Listo? Pues bien, esa es la razón por la cual la vida, con todo, absolutamente con todo lo que contiene, no puede sustraerse del estudio de la Biblia, porque es la vida misma la que le da razón de ser a la Biblia, no es al contrario. Ojo, mucho cuidado con la bibliolatría, con idolatrar la Biblia, porque sin la Biblia existiría la vida, en cambio sin la vida no existiría la Biblia. La Biblia no cayó lista del cielo, no es un dictado, sino que fue construida por seres humanos a lo largo de mucho tiempo y como fruto de un largo proceso de observación e interpretación de la vida, de la historia. Así fue como el pueblo fue descubriendo las señales de Dios en la vida y luego las transmitió escribiendo sus descubrimientos en ese libro que llamamos Biblia. O en otras palabras, la Biblia es el resultado de las lecturas que el hombre ha hecho de la vida y de la historia. Por lo tanto, decía también San Agustín, la Biblia nos debe servir es para descubrir el hablar de Dios en el libro de la vida, que es el primero y el más importante libro de Dios. Y hago todo este preámbulo porque en este relato de Caín y Abel y el inicio de los grupos de poder, igual o más que en los relatos anteriores, en el de la creación y en el de Adán y Eva, nos encontraremos de nuevo, y como sucede con todo el relato del libro del Génesis hasta el capítulo 11, frente a otro grandioso cuento imaginario, irreal, no histórico, y que en este caso tuvo su origen en un antiguo poema sumerio. Los sumerios, como ya lo dije en algún programa anterior, están considerados como la primera civilización e imperio del mundo. Poema del segundo milenio antes de Cristo. Y el texto bíblico fue escrito, como ya lo sabemos, pues se los he dicho también en varias ocasiones, o bien en la época del Éxodo, unos 1000 años después del poema sumerio, o bien en la época del exilio
en Babilonia, unos 2000 años después del poema sumerio, mal contados. Pero nos está contando una historia, en el caso de Caín y Abel, de alrededor de unos 200.000 años antes. Eso si nos remitimos solo al Homo sapiens, que es el último peldaño evolutivo del hombre. Y tomo como referencia al Homo sapiens porque el relato, como lo vamos a ver, ya nos habla de una organización social muy elaborada y madura. Por lo tanto, el texto no nos relata acontecimientos primitivos como si lo hizo el texto de la creación, por ejemplo. Pues bien, el antiguo poema sumerio en cuestión nos habla de una rivalidad entre Dumisi, dios pastor, y Enkidu, dios labrador, entre los cuales la diosa Inanna eligió equivocadamente a Dumisi para poblar el mundo. Igual que en nuestro relato, Caín, aunque no es el elegido de Dios, sí equivocadamente fue quien pobló nuestro mundo. Y de esta forma, adaptando aquel antiguo, hermoso y conocido poema sumerio, es como los escritores sagrados llegaron hasta aquellas comunidades pobres, oprimidas e ignorantes que eran los destinatarios de estos relatos. Porque, ojo, la Biblia es literatura de pobres y para pobres. Ese es otro dato que no podemos perder de vista. Pues bien, con ese recurso entonces se facilitaba la comprensión de aquellos mensajes de sabiduría que Dios quería transmitir a sus consentidos, a los empobrecidos, los oprimidos, los excluidos, a través de sus inspirados escritores sagrados. Entremos pues ya en el texto. Descubramos toda esta riqueza y hagamos nuestra hermenéutica. Pues bien, este texto empieza diciéndonos en los versículos 1 y 2 que Adán y Eva tuvieron inicialmente 2 hijos. Posteriormente tuvieron otro, pero que el primogénito fue Caín, y que fue un agricultor, y que el segundo fue Abel, que fue un ganadero. Y aquí es necesario hacer una observación que quizá para nosotros pase casi desapercibida, aunque aún la vemos con mucha frecuencia, y que la muestra también el antiguo poema sumerio de Dumisi y Enkidu, y es el eterno conflicto entre agricultores y ganaderos. Fundamentalmente por la tierra y sus recursos, principalmente el agua, pues sabemos que tanto los unos como los otros necesitan de la tierra y sus recursos para sus actividades, lo cual se ha convertido siempre en un gran factor de competencia, y ojo con esta palabra que es clave para que la tengamos en cuenta. Decía que ese es un gran factor de competencia por los recursos, sobre todo en regiones como aquella, tanto la del poema, Mesopotamia, como la del relato bíblico, Palestina, pues estamos hablando de tierras de la misma región global y que son tierras tremendamente áridas, muy secas, cuyo valor de los recursos es muy alto. Creo que ya esto empieza a aclararnos un poco más la hermosa transversalidad que hay entre el arte, la cultura y la historia de los pueblos y lo divino, es decir, la transversalidad entre la vida y la Biblia. Espero que ya todos estén empezando a hacer su hermenéutica, porque ustedes y yo también hacemos parte del libro de la vida que Dios sigue escribiendo, que no ha dejado de escribir y que nosotros debemos aprender a leer. Pregunto, ¿será que Dios quiere que pensemos y actuemos
sobre qué está sucediendo hoy con la tierra y sus recursos, con el agua, por ejemplo? ¿En manos de qué Caínes están? Las tristes razones por las cuales la tierra y los recursos están hoy en las manos de Caín, ¿se les parecen a las que relata el texto bíblico? ¿Cuántos Abeles han sido asesinados por la tierra y sus recursos aquí en Colombia, por ejemplo, a manos de nuestros Caínes? Esa competencia, palabra clave, recuerden, ¿será que existe aún o ya Caín y Abel somos unos buenos hermanitos? Y la más importante, ¿yo seré Caín o seré Abel? Recuerden que Dios no nos escribe historias viejas para entretenernos, sino que nos está escribiendo la historia de hoy, la historia de la vida, porque esta historia de Caín y Abel se está escribiendo es hoy. Y Dios espera que la cambiemos para que podamos volver al paraíso que perdimos y con toda la razón por haber permitido que llegáramos al punto en el que estamos. Entonces, con Adán y Eva en la oscuridad queda estar de espaldas a Dios, levantando su familia, que recibe en herencia esa misma oscuridad. Nosotros, los tantos Caínes y los tan pocos Abeles de hoy, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para seguir buscando la perdida luz de Dios y para descubrir qué más misterios tiene Él para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.